Vamos a empezar con el curso de estudio y certificación energética de edificios, C3X, medidas de mejora y análisis económico. Soy Emilio Esteban Santonja y, bueno, como podéis ver, un pequeño resumen de la actividad que realiza, ¿no? Arquitecto técnico, máster en instalaciones, passive designer y, pues actualmente, pues responsable de entidad de control externo de certificación energética y auditor energético. Pues bueno, enfocado básicamente en el ámbito de la edificación y la eficiencia energética. Bueno, como habéis visto en el programa, a ver si puedo pasar esto. Bueno, este va a ser el índice que vamos a seguir a lo largo del curso y hoy haremos la sesión de introducción donde veremos aspectos normativos o la evolución de la normativa referente a eficiencia energética en la edificación y luego veremos programas autorizados para la certificación, ¿vale? Los que hay actualmente autorizados. Y bueno, en esta clase también veremos aspectos de termodinámica del edificio y exigencias normativas en el Código Técnico de la Edificación, que este lo daremos en la clase siguiente. ¿Vale? Bueno, del punto 1 al punto 4, al final son aspectos comunes, no solo para la rehabilitación energética de edificios, sino pues aspectos que hay que conocer a la hora de enfocar una certificación energética o una obra nueva, la justificación de código técnico. Es un poco contextualizar todo lo referente a la certificación energética dentro de un edificio. Y ya posteriormente, las dos primeras clases serán estas y luego las otras, las tres finales, ya serán más enfocadas a la elaboración de una rehabilitación energética, ¿no? O los mecanismos para realizar una certificación energética y enfocar una rehabilitación energética. ¿Vale? Pues veremos la visita ahora, pues cómo hay que realizar la toma de datos o ensayos específicos que se pueden realizar para parametrizar una obra, un edificio existente y haremos una elaboración de certificado energético, una simulación de un edificio existente, paso a paso, ¿eh? Desde cero, que ese será el punto 6, y luego el 7 analizaremos los datos de ese certificado energético. O sea, al final será casi todo sobre un ejemplo concreto, ¿vale? Para que sea más fácil de asimilar. Y pues medidas de mejora, pues le aplicaremos a ese edificio diferentes medidas de mejora y veremos cómo afectan a la hora de solicitar las ayudas. Y finalmente un análisis económico de la intervención. Al final, para la propiedad, ¿qué más le va a beneficiar? ¿Qué medida o qué intervención le va a beneficiar más? Con periodos de amortización y no solo a nivel global del edificio, sino también veremos pues, aspectos individuales, ¿no? Pues a lo mejor eh, qué amortización tiene en un paramento introducir un SATE, por ejemplo, ¿no? Pues no solo a nivel del, del ahorro global del edificio, sino analizaremos diferentes partes, ¿no? A lo mejor también una sustitución de caldera, no solo lo analizaremos mediante el certificado energético, sino con cálculos por separado. ¿Vale? Bueno, es un poco. Entonces vamos a empezar con la introducción y aquí pues, bueno, analizaremos la evolución social y normativa en materia de eficiencia energética de la edificación, así como se introducirán las ayudas públicas actuales para el fomento de la rehabilitación sobre el parque edificatorio español. Bueno, esta, pues, bueno, a veces puede ser un poco tedioso, ¿no? Ver temas normativos, reales decretos, pero yo creo que es importante para contextualizar un poco dónde nos encontramos. Después veremos aspectos generales del código técnico, porque ya en la clase siguiente ya nos centraremos más punto por punto, pero vamos a ver un poco qué limitaciones, a
qué limitaciones nos encontramos cuando afrontamos o una rehabilitación o una obra nueva. Y bueno, haremos un pequeño resumen de las ayudas de rehabilitación energética que hay actualmente o las que más se están moviendo o más interesantes son. Bueno, a lo que me refería de que puede ser un poco tedioso es entrar en reales decretos, código técnico, pero es simplemente una visión general. ¿Vale? Os lo he puesto aquí, os daré una pincelada de cada una de las normativas, pero ya la tenéis aquí para, si queréis más información, pues poder entrar y es curioso ver cómo ha evolucionado el tema de la certificación energética de los edificios, ¿no? Pues la primera normativa que se encuentra referente a la eficiencia energética dentro de los edificios o las limitaciones que planteaban, entró en el 1975, ¿vale? Que aún no había entrado la democracia, ¿vale? Luego ya llegaron las normas básicas de la edificación, en este caso la referente a aislamientos térmicos, en 1979 y luego en 1985, con la entrada en la Unión Europea, ya nos fueron dictando a partir de directivas europeas para dónde teníamos que ir bueno, todos los Estados miembros, ¿no? Pues, por cada directiva, pues después cada Estado miembro tenía que introducir o regular dentro de su normativa las exigencias derivadas de las directivas. ¿Vale? Por eso entró en vigor el Código Técnico de 2006, porque la directiva del 2002 pues ya exigía que algunas limitaciones de eficiencia energética dentro de la edificación o algunos requisitos que se debían cumplir. También en la directiva 2002-91 entraba la certificación energética, ¿no? Estas son limitaciones para la construcción. Y el Real Decreto 47-2007 era referente al certificado energético para obras nuevas. Y ahora ya está para edificación existente, pero bueno, que entró en el 2013. ¿Vale? Aquí veis la directiva 2002, que solo exigía para viviendas nuevas, que cuando fueses a vender una vivienda de nueva obra, pues llevase su certificado energético para información para los compradores, ¿no? Luego en 2010 pues se actualizó y ya entró en vigor no solo para edificios de nueva construcción, sino para edificación existente, para una compra-venta, pues como ya sabemos es obligatorio el certificado de eficiencia energética. Luego ya esta que es común, la de 2010, la directiva, pues también, aparte de las exigencias de demostrar el certificado energético o algunos aspectos administrativos, pues también modificó algunas exigencias a nivel de obra, ¿no? De limitaciones en la construcción. De aquí tenemos el Código Técnico 2013 y 2017. Y después ya llegó la Directiva 2012, donde entró en vigor el Código Técnico 2019. Vale, esta de 2012, bueno, el aspecto fundamental era que exigía que para el 1 de enero de 2020 todos los edificios construidos fuesen de consumo casi nulo. Entonces, por eso salió esta normativa en diciembre de 2019, porque ahora todos los edificios que se ejecuten bajo el Código Técnico de 2019, todos son obras de edificios de consumo casi nulo, ¿vale? Entonces se cumple con la directiva a partir de esta normativa. Y posteriormente ha salido en 2021 pues, una modificación del Real Decreto 235, que es el que regula los certificados energéticos o la certificación energética. Espero que nadie se me duerma. Si tenéis alguna duda, lo he puesto por el chat, pues solo tenéis que preguntar o escribir por el chat e intentamos solventarla.
Bueno, la primera norma que aparece en España, que es el Real Decreto 1490 de 1975, era previa, o sea, antes de realizar la norma básica de la edificación, pues ya se hizo un consejo de sabios, por decirlo de alguna manera. Eh, las tendencias dominantes actualmente en el campo de la energía aconsejaba la constitución de una comisión integrada por representantes de organismos públicos y entidades privadas interesadas en el sector energético. Entonces, estas personas iban a ser las encargadas de realizar la norma básica de la edificación de aislamiento térmico, de aislamientos térmicos. Este Real Decreto pues, fue un adelanto a lo que iba a ser la norma básica de la edificación. Vale. Pregunta Miguel Ángel que si esta presentación la voy a colgar en el aula virtual. La tenéis colgada ya, ¿vale? La hemos colgado hace una hora, pero la había puesto oculta y ya la tenéis publicada, ¿vale? Ya podéis entrar al aula virtual y descargarla. Bueno, este documento es adelanto de la norma básica. Bueno, solo tenía algunas pinceladas sí, y se añaden conceptos de transmitancia térmica, resistencia superficial y factor de forma, grado de permeabilidad, que bueno, la gente que esté acostumbrada al tema de la certificación energética o la realización o la ejecución de proyectos, pues estos términos sí que lo conocerán. El que no esté muy metido, pues a lo mejor le costará un poco, pero ya veremos todos estos aspectos, cómo calcularlos o a qué se refieren, ¿vale? Y luego se añade el factor KG, el coeficiente global de tramitancia térmica. Bueno, pues se inició y por lo menos se introdujeron esos aspectos referentes a la eficiencia energética y a la calidad energética de la edificación. Posteriormente, en 1979, entra la norma básica de edificación de aislamientos térmicos. ¿Vale? Y aquí ya en el texto hace referencia, si os metéis por curiosidad, pues eh, uno de los motivos para realizar la norma básica de la edificación de aislamiento térmico es haciendo frente así a los problemas derivados del encarecimiento de la energía. ¿Vale? Esto suena de algo a estas alturas. Pero se ve que no hemos conseguido solventar estos problemas. Y aquí pues, hay algunas prescripciones encaminadas al ahorro de energía, otros aspectos térmicos, agrotérmicos que afectan a la edificación y sus condiciones de habitabilidad. ¿Vale? Aquí ya empieza a limitar algunos factores. En esta ya introduce la nomenclatura y en las normas básicas ya limita, pues, y nos dice las condiciones hidrotérmicas que tienen que tener un espacio habitable o qué aislamiento térmico, bueno, qué limitación de coeficientes tienes que tener pues, según la zona climática, las condiciones interiores de temperatura y humedad, ¿no? Que aquí ya se mete un poco ya más en limitaciones. ¿Vale? Luego ya entra en vigor, según la Directiva 2002, que bueno, si os metéis podéis ver todas las indicaciones que daba el Parlamento Europeo, pero algunas de las que daba, pues, bueno, la protección del medio ambiente se integra en la edificación, fomento de la eficiencia energética, ajustándose al protocolo de Kioto, y bueno, unas exigencias que es la gestión de la demanda energética para que la Unión Europea tenga influencia en el mercado mundial de la energía y para tener seguridad de abastecimiento a medio y largo plazo. ¿Vale? Estamos aquí en el 2006, o sea que esto ya se tenía en cuenta. En el sector de la vivienda bueno, aquí vemos que en el sector de vivienda y de servicios, en sus construcciones absorbe más del 40% del consumo de la Unión Europea, el consumo energético. O sea que es un ámbito donde se puede ahorrar mucho dinero. Estamos hablando del año 2006. Entonces, pues enfoca un poco las exigencias a nivel europeo de que hay que incidir en la edificación y limitar temas de consumo energético y mejorar y reducir la demanda de nuestros edificios. De ahí las limitaciones nuevas que se incluyen en el 2006. Bueno,
Efectivamente, la sociedad española, como ocurre en los países de nuestro entorno, pues demanda también cada vez más calidad en los edificios y en los espacios urbanos. Por lo tanto, se entiende que la normativa deba ir aumentando las exigencias y mejorando la calidad de los edificios. También limitando el consumo energético, limitando la demanda energética y mejorando los rendimientos de instalaciones térmicas, eficiencia en iluminación y contribución solar de agua caliente sanitaria, ¿vale? Para reducir el consumo de generación de agua caliente. Bueno, estas son limitaciones para construcción y aquí pues entra la certificación energética, ¿no? Esta comparte la directiva, o sea que se centra también en aspectos comunes, pues el tema de la certificación energética de edificios, que debe haber un procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Y este debe ser obligado de poner a disposición de los compradores o usuarios de un certificado de eficiencia energética cuando se vende, de obra nueva. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro energético. Por eso aparece por la clasificación, ¿no? De consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2, ¿no? Pues al final, como en las lavadoras. En principio, esto está hecho para que puedas identificar en la compra como información al comprador, pues de una calificación, una escala de A, B, C, pues para ver a nivel visual, poder detectar qué viviendas tienen mejores aspectos energéticos que otras. El procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación energética, ¿vale? Entonces aquí ya indica cómo calcular esta certificación, o sea, estos valores de certificación energética, el consumo de energía primaria no renovable, las emisiones, las demandas. Y luego, bueno, el Real Decreto 235, que esta es una actualización del Real Decreto 47, ¿vale? E incluye a los edificios existentes, ¿vale? A partir del 2007 era obligado eh, que todo edificio nuevo tuviese un certificado de eficiencia energética y ya en 2013 pues, se hace extensible a los edificios existentes. Se hace obligatorio para su compraventa, como veis en este punto. Y luego pues, también mete aspectos que este certificado debe incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, de forma que se pueda valorar y comparar su eficiencia energética con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética. Al final esto es común, porque es una actualización. Y el procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación energética, ¿vale? Mete alguna modificación, pero no son muy importantes. Después se actualiza el código técnico de 2006 a 2013 y en sus índices ya se modifican y limitan otros aspectos, ¿vale? Limitación de consumo energético, limitan también la demanda energética, el rendimiento de las instalaciones, eficiencia energética en iluminación, contribución solar de agua caliente sanitaria y contribución fotovoltaica de energía eléctrica. Y ya vamos al final, ¿vale? Al que tenemos actualmente, que es el Código Técnico de 2019. El Código Técnico no es transposición, vale. Esta directiva no es directamente traspuesta con el Código Técnico, ¿vale? Lo pone aquí. La Directiva 2010 exige que cada 5 años se actualice y revise los requisitos mínimos de eficiencia energética. Entonces, bueno, aquí parece que se les ha pasado, pero de 2017 pues tienen que hacer una actualización según normativa, y entonces por eso aparece la del 2019 y por los edificios de consumo casi nulo, que en el 2020 tenían que ser todos los edificios de obra nueva. Y aquí pues mete, la verdad es que en la normativa del 2019
sí que han introducido muchos cambios y se hace difícil algunos conceptos asimilarlos, porque veníamos ya de un código técnico que más o menos todos sabíamos de qué nos estaban hablando, ¿no? Ahora han modificado algunos aspectos y tardaremos unos años en asimilarlos y darlos como sabidos, ¿no? Como hechos. Bueno, y esto es lo del 31 de diciembre de 2020, que los edificios construidos tenían que ser de consumo casi nulo. Y la nueva normativa de certificación energética que tenemos actual, que es la publicación de esta directiva, obliga a España a transponerla a nuestro ordenamiento jurídico. ¿Vale? Esta directiva, que es la de 2018, ya entra en el compromiso de reducir el 40% de emisiones en 2030 como año de referencia el 1990. Promueve el aumento de las energías renovables y también entra en el compromiso de en el año 2050 la descarbonización total del parque inmobiliario. ¿Vale? La publicación de esta directiva obliga a España a transponerla a nuestro ordenamiento jurídico. O sea que yo entiendo, bueno, para el 2050 queda mucho, pero para el 2030, pues ya si la normativa es exigente, entiendo que cada vez más lo será. O sea, van a ir endureciéndola o mejorando la calidad de nuestros edificios. Condiciones técnicas y administrativas de certificación energética, pues una modificación. Y esta normativa de certificación energética exige también a los edificios terciarios, pues hoteles, oficinas de más de 500 metros cuadrados, ya obligación de exhibir el certificado energético. No sé, que yo voy fijándome por allí, por ahí, por donde voy, y poco se está haciendo, la verdad. Pero en la normativa, a partir del 2021, ya exige que estos edificios dispongan del certificado energético y esté puesto a disposición del público. Bueno, ahora veremos ya un repaso. Sé que esto es un poco pesado, pero por lo menos para contextualizar, ¿vale? Esto es la normativa. Y ahora veremos un pequeño resumen de las limitaciones que tenemos en el código técnico. Las veremos en la siguiente clase con más detenimiento, pero es un poco ver qué función tiene el código técnico o hacia dónde va encaminado con sus limitaciones. ¿Vale? Bueno, simplemente este sería el índice de los apartados que tiene en limitaciones. ¿Vale? El H0, que lo que intenta es limitar el consumo energético. ¿Vale? El H1, condiciones para el control de la demanda, es para reducir al final la demanda, lo que demanda nuestro edificio y por lo tanto también afecta a que consuma menos nuestro edificio. Condiciones de instalaciones térmicas, esto al final va dirigido al retail. ¿Vale? Todo, pocas veces se justifica en el código técnico, además en su apartado ya te remite al RITE, al reglamento de instalaciones térmicas de la edificación. Luego, en condiciones de las instalaciones de iluminación, pues bueno, aquí se mete no en residencial, no dentro de espacios habitables de residencial, pero sí en zonas comunes o en terciarios. Y así que entran algunas exigencias. Contribución mínima de energía renovable para cubrir las demandas de agua caliente sanitaria. Este es un punto común, pues te limita, ¿no? Pues que para la producción de agua caliente, pues que parte de esa generación sea mediante energías renovables. Luego tenemos la generación mínima de electricidad procedente de fuentes renovables, que esto es pues instalaciones fotovoltaicas, pues que los edificios de más de 1.000 metros cuadrados, creo que está ahora, porque hubo una modificación. En 2019 eran edificios de más de 3.000 metros cuadrados y ahora ya te obliga a edificios de más de 1.000 metros cuadrados que tengan producción eléctrica mediante fuentes renovables. Y el último punto, pues según las características del edificio que vais a realizar, pues que tenga una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Entonces, pues aquí
pues tienes unos aspectos de para dónde va, ¿no? Pues las exigencias de descarbonización que emite la Unión Europea, pues inciden en todo esto, ¿no? Al final se ve todas afectadas. Pues bueno, cuanta más energías renovables, pues bueno, menos emisiones de CO2 y menos consumo, ¿no? Menos consumo el mismo, pero menos emisiones, porque vienen de origen renovable y luego pues las condiciones de esto es para reducir el consumo. Lo que intenta es minimizar el consumo de nuestros edificios y el consumo que tengan que sea de origen renovable para llegar a ese objetivo de 2050 a cero descarbonización del parque edificatorio. Bueno, esto es un pequeño esquema de cómo va el código técnico, ¿no? Lo que estamos viendo. Al final, nuestro edificio eh, tiene que tener un balance energético, ¿no? Para mantener las condiciones de confort. Entonces, la energía que demande nuestro edificio, pues la tramitancia de la envolvente térmica, la energía que se escapa de nuestro edificio, en las exigencias solares, pues en verano, que calientan nuestra zona climatizada, nuestra parte interior, las pérdidas por ventilación, las cargas internas que generamos nosotros. Pues esto, para mantener un confort interior, unas condiciones de confort interior que exige el RITE, pues tiene que estar contrarrestado por nuestros equipos de generación térmica, pues por nuestra climatización, por las demandas de agua caliente sanitaria. Al final tienes que tener un consumo energético, pues lo que se intenta es que la demanda energética se reduzca, cuanto menos demanda nuestro edificio, menos tendrán que trabajar nuestras instalaciones, ¿vale? Y si tienen que entrar nuestras instalaciones a trabajar, que haya energías renovables para cubrir esos consumos. Entonces, al final el código técnico intenta que esto sea un balance equilibrado y que no haya emisiones de CO2 o reducir las emisiones de CO2 y el consumo. Eh, Vamos a ver las exigencias del código técnico, ¿vale? Porque aquí existe una limitación de consumo energético que si entras dentro del apartado de H0 del código técnico, pues estas son las dos limitaciones que tienes, ¿vale? Pues según las características de tu edificio, la zona climática donde esté ubicado, pues tendrás un límite de consumo de energía primaria total, ¿eh? ¿Qué es, qué es lo que consume? Hay un límite de lo máximo que te dejan consumir según las características de tu edificio, ¿vale? En origen, o sea, primaria. Y aparte de este límite, o sea, tú solo puedes consumir hasta este punto, parte de esta energía tiene que ser verde, tiene que ser renovable. Entonces te la limitan de esta manera. Pues tu edificio solo puede consumir hasta aquí, pero además el consumo de energía primaria no renovable es hasta aquí. Entonces, claro, esta parte o la tienes que aportar mediante renovable o con equipos muy eficientes. ¿Vale? Hay dos, bueno, más. Para reducir el consumo, pues tú puedes reducir la demanda de tu edificio o intentar atacar a medidas pasivas, o sea, que tengas poco flujo de calor, o sea, poca transmitancia de tu envolvente térmica, protegerlo mucho y que tenga muy poca demanda. Y entonces, por lo tanto, mis equipos trabajarán poco y tendré poco consumo. O tener muy buenos equipos para que su parte renovable sea mayor. Al final es conjugar las dos. O sea, intentar hacer que un edificio tenga poca demanda, pero además que esa demanda esté cubierta por equipos eh, muy eficientes. Pero bueno, estas serían las limitaciones
de consumo. No se mete en qué tipo de- de equipos tienes que introducir, simplemente te limita el consumo. Luego en la sección 1 de la que es condiciones para el control de la demanda, aquí ya te exige para que tu edificio tenga poco consumo, como tenga poca demanda y por lo tanto al final poco consumo, ¿no? Aquí ya entra a limitarte en la tramitancia térmica, la U límite, que es la tramitancia térmica de los elementos individuales. ¿Vale? Bueno, si podemos entrar al código técnico. Lo que pasa es que estos son unas pinceladas, luego entraremos más al detalle. Por aquí tendríamos a lo que me refiero yo de un límite, que es la transmitancia térmica de cada elemento, ¿no? Pues si yo tengo una fachada, un muro en contacto con el aire exterior, pues la transmitancia térmica límite tiene que ser 0,56. ¿Vale? En cubierta 0,44. Los elementos que instale en una obra nueva o en una rehabilitación, no pueden superar estos valores. Entonces ahí ya te está limitando. ¿Vale? Te está diciendo, oye, ya que los elementos que vas a poner, que, que sean de buenas calidades, porque aquí de lo que se trata es de tener poca demanda energética. Bueno, aparte de los elementos de la envolvente térmica, al final, pues bueno, las cubiertas, las fachadas y la U-límite también para huecos. Luego, ¿cómo te limita también para reducir la demanda? Con el K-límite, ¿vale? Que al final es la media de la tramitancia térmica que tiene toda tu envolvente térmica. ¿Vale? Aquí hemos dicho todos los elementos de envolvente térmica más los puentes térmicos. Luego hay otro aspecto que es el control solar, que es el Q-Sol Julio límite, que vaya el nombre, que se referiría a este punto, ¿vale? El control solar de la envolvente. Esto quiere decir que tu edificio, durante el mes de julio, no puede tener una captación solar mayor a, si es residencial privado, a 2 kilovatios hora por metro cuadrado y mes. Bueno, es una limitación. Esto ya veremos cómo calcularlo, pero ya te limitan a que en verano pues tengas poca captación solar. Pues o mediante protecciones solares móviles exteriores o mediante los vídeos con un factor solar reducido, pero ya te meten aquí una limitación que a veces es complicado de justificar. Pero bueno, también te van a mejorar porque vas a tener una menor demanda energética. Y en la última actualización, pues también la permeabilidad al aire de la envolvente. Esto quiere decir que tus ventanas, bueno, esto es en un ensayo a 100 pascales, pero las ventanas tienen que tener una permeabilidad límite, ¿no? Que es esta tabla, ¿vale? En zona climática B, que es ahora donde estamos en Alicante, pues tus ventanas tienen que tener una permeabilidad inferior a 27 metros cúbicos hora o metro cuadrado, ensayadas, que el ensayo es a una diferencia de 100 pascales, por eso a 100. ¿Vale? Pues las clases, mira, aquí tenéis un pequeño resumen, pues al final pues las carpinterías que se están poniendo pues son clase 3, clase 4. Pues una clase 3 son 9 metros cúbicos por hora metro cuadrado y las de clase 4 son 3 metros cúbicos hora metro cuadrado. O sea, con una clase 3, clase 4 ya estás cumpliendo en todas las zonas climáticas. ¿Vale? Bueno, por ejemplo. Pero añade la permeabilidad al aire de la envolvente térmica el valor N50. El N50 lo que te calcula son las pérdidas de aire que tiene tu edificio, la envolvente térmica de tu edificio, que se refieren a estas pérdidas pues, por encuentros
por el encuentro de la carpintería con la obra, por paso de instalaciones, pues te limita a que a una diferencia de 50 pascales entre el interior de tu vivienda y el exterior de vivienda, no tengas unas pérdidas superiores a 6 renovaciones hora. O sea, que el volumen del aire interior calefactado no se vaya por rendijas y por tu envolvente térmica 6 veces durante una hora. Pues bueno, es una limitación más. Ya veremos cómo calcularla y hasta dónde llega esta limitación. Con todos estos aspectos, lo que hace es reducir la demanda energética del edificio. Luego tenemos el punto de condiciones de instalaciones térmicas, que esto al final lo que decimos que te deriva al RITE, condiciones de las instalaciones de iluminación, como te limitan algunos aspectos en zonas comunes en edificios y en terciarios, contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente, pero bueno, al final es ir navegando por el código técnico. Aquí, bueno, demanda de agua caliente sanitaria. Pues según las condiciones particulares que tenga tu edificio, si es una rehabilitación, una obra nueva, pues tiene un aporte solar que debe cubrir. Es sencillo. El aporte solar no, aporte renovable, que antes era aporte solar y ahora pues con aerotermias con unos rendimientos superiores a 2,5, pues ya se consideran renovables y puedes, bueno, ya podías, pero había que justificarlo, ahora simplemente es más sencillo de justificar y hay menos limitación. La generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, que es lo que estábamos diciendo, edificios de más de 1.000 metros cuadrados, pues tendrán que tener un aporte eléctrico, un aporte de energía renovable, fotovoltaica, básicamente. Y las dotaciones mínimas para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. ¿Vale? Bueno, eso es un resumen de lo que es el código técnico y cuáles son sus objetivos, ¿no? Pues el objetivo final total es reducir el consumo de energía de consumo energético, ya sea por unos buenos equipos, unas buenas instalaciones, o porque reduces la demanda energética y tus equipos van a tener poco consumo. Y luego, pues esa energía que se vaya a consumir dentro del edificio, pues intentar que sea mediante fuentes renovables la mayoría de su consumo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo no es malo. Lo que pasa es que luego al final hace falta eh, dolores de cabeza y bastante análisis y dinero pues, para conseguir muchas veces cumplir con las limitaciones del código técnico. Bueno, con todo lo anterior, pues como se fomenta el, la reducción de demanda, reducción de consumo, reducción de emisiones de CO2 y descarbonización del parque edificatorio, pues al final pues, van sacando ayudas para fomentar e incentivar, en este caso, la rehabilitación energética. ¿Vale? Porque edificios, si es por algo España se define por tener edificios, ¿no? Y tener obra nueva. Pero aquí también tenemos un parque edificatorio bastante antiguo y de lo que se trata es de en vez de hacer obras nuevas eficientes, las que hay, mejorarlas a nivel energético, ¿no? Para ello, bueno, hay dos programas de ayuda principales, que es el que nos vamos a centrar, y tampoco vamos a entrar mucho dentro de las ayudas, sino porque al final, para justificar una ayuda u otra, al final siempre se centra en mejora de la envolvente térmica o mejora del consumo.
O sea, reducción del consumo energético, reducción de demanda energética. ¿Vale? Al final da igual lo que nos pidan, se justifica igual, ¿vale? Mediante la certificación energética. Entonces, el Pre-5000, que es el reto que son ayudas para poblaciones de menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Está financiado mediante el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia y la fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2023. Estas ayudas están gestionadas por cada comunidad autónoma. Según, bueno, nosotros estamos en la Comunidad Valenciana y sí que la gestiona el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. No sé, pues cada organismo, cada autonomía, pues tendrá un organismo diferente que gestione este tema. ¿Vale? Como aspectos fundamentales, pues la mejora de la envolvente térmica, pues se puede obtener un 50% de ayuda en el presupuesto de ejecución, en mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas, pues para generación de agua caliente, calefacción y refrigeración, pues hasta un 40%, y mejora de instalaciones de iluminación hasta un 20% del presupuesto de ejecución. Además de eso, pues hay ayudas adicionales con las que puedes ir aumentando estos porcentajes. ¿Vale? Si mejoras la envolvente térmica y además la combinas con una mejora de la eficiencia de las instalaciones térmicas, pues no sé ahora mismo, porque cada combinación va a suponer un aumento en los porcentajes, pero puedes llegar, creo, tranquilamente hasta un 80-85%. También, bueno, depende de la situación, ¿no? Si se encuentra en una zona protegida el edificio, si tienes algún condicionante personal que pueda afectar a nivel económico, también te pueden ir aumentando las ayudas. Si reduces 2 letras la calificación energética, pues vas sumando condicionantes que hacen que aumentes este porcentaje. ¿Vale? Y nada, simplemente es en cada comunidad autónoma pues tiene su saber. ¿Eh? El pre 5000. Vale, pues bueno, aquí tienes toda la documentación y supongo que cada comunidad autónoma pues tendrá una página similar donde aparezcan las bases de la ayuda y aquí, por ejemplo, un simulador de ayudas. ¿Vale? Aquí, pues, persona física de naturaleza privada, actuaciones en una o más viviendas o locales en un edificio. Pues actuaciones en edificios completos. Por ejemplo, viviendas. Una unifamiliar, ¿no? Actuaciones en edificios completos. Tipo de edificio, pues una vivienda. Aquí es a lo que me refiero yo con ayudas adicionales, pues según las características que tenga tu edificio o a nivel familiar, como te encuentres. ¿Vale? Y tiene un criterio social que hayan sido calificados definitivamente bajo algún régimen de protección pública. Actuaciones realizadas en edificios de viviendas situadas en áreas de regeneración urbana. Pues en este caso, para el ejemplo, ponemos que no. Eficiencia energética. Pues aquí también hay actuaciones integradas que viviendas que realicen una modificación de la envolvente térmica con una disminución mínima de un 30% de la demanda global de calefacción y refrigeración. A esto me refiero a que como cada una va a tener unas limitaciones o unos requisitos para cumplir, pero al final todo esto se va a justificar mediante certificados energéticos. ¿Vale? Pues aquí pondríamos que sí, que se van a combinar y van a cumplir por determinados requisitos. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente. No sé, vamos a poner 30.000 euros. Pues aquí vemos lo que estamos hablando de la ayuda base, que son 50%. Este 50%. Pero como además le he añadido estos condicionantes, ya me ayuda adicional para la actuación integrada, ¿vale? Pues me aumenta un 25%. Y ya se me queda en un 75% de la ayuda.
Sustitución de energías convencionales, mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación incluidos en los mercados. Aquí, pues, una aerotermia para agua caliente sanitaria. Vale, pues aquí me darían un 40%, que sería este 40%, más el suplemento por una actuación integrada o una ayuda adicional total, ¿no? O sea, en total un 45% y aquí un 75%. Pues según lo que... Pues mira, aquí irías a un 90%. Si cumples con algunos de estos requisitos, tu ayuda en envolvente técnica sería de un 90% y tu ayuda en mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, bueno, un 45%. Vale, pues te vas a un global. Entonces, bueno, por eso no me quiero meter mucho en cada ayuda, porque al final hay muchas hipótesis y puede variar mucho los porcentajes de ayuda. Al final, lo que sí, el elemento común de todas las ayudas es el cómo justificarlas, ¿no? Que es mediante la certificación energética. Siempre te pedirán un certificado de eficiencia energética del estado actual, de cómo está tu edificio en la actualidad, y luego mediante el certificado energético del estado tras la rehabilitación, ¿no? Entonces ahí se comparará para determinar cuáles son los ahorros en consumo de energía primaria no renovable, en demanda energética. Por eso, estas ayudas es simplemente nombrarlas y saber que están ahí y qué te van a exigir, ¿no? Nos vamos a centrar más en el Real Decreto 853, porque al final eh, es más reducción de consumo de energía primaria no renovable de 30 a 45, 45 a 60 y más del 60. Y sencillito. Luego, si luego hay que cumplir otros condicionantes, pues ya son cosas más de cada uno de los proyectos, ¿vale? Pero estas van a ser comunes. La de la reducción del 30% en energía primaria no renovable, ¿vale? Bueno, el Real Decreto 853, pues ahí son varios programas de ayudas. Ayudas para barrios, para rehabilitación energética de barrios, para rehabilitación energética de edificios, de viviendas y para rehabilitación energética de viviendas, de pisos. ¿Vale? Porque el programa de certificación de mejora, el programa de rehabilitación energética de edificios, pues dentro de un edificio pues podrá ser un edificio plurifamiliar o una vivienda unifamiliar, porque al final es todo el edificio el que se va a analizar. Y luego el de viviendas, que será viviendas individuales dentro de edificios. O viviendas individuales. El de viviendas individuales puede encontrarse en los dos. ¿Vale? Este está también financiado por el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Y en el año 2026, en diciembre del 2026, van a tener que estar todas las obras finalizadas, todas las que se hayan acogido a algunas ayudas. ¿Vale? Estos van a ser programas el programa de este año finaliza el 1 de diciembre aquí en la Comunidad Valenciana, las solicitudes. El año que viene volverán a sacar. El año siguiente volverán a sacar en presupuestos anuales. Y luego todos los que se hayan acogido, pues tienen que tener las obras finalizadas en diciembre del 2026. Los condicionantes que hay para recibir esta ayuda, pues es una reducción del consumo de energía primaria no renovable. Si alcanzas el ahorro un ahorro mayor al 30% y menor al 45%, te darán una ayuda del 40% del presupuesto de ejecución, ¿vale? Con un límite que ahora veremos. Si superas el 45% y estás por debajo del 60%, te dará un 65% de la ejecución. Y si aumentas de un 60% el consumo de energía primaria no renovable, te abonarán un 80% del presupuesto de ejecución de la obra. Bueno, y hay alguna ayuda adicional por criterios sociales, ¿no? Bueno, las ayudas, pues están, aquí vamos a ver por encima
el programa de ayudas a edificios y viviendas unifamiliares y el de viviendas y el programa de ayudas en vivienda, ¿vale? El programa de ayudas a edificios y viviendas unifamiliares es lo que hemos dicho antes, ¿vale? Pues si estás entre el 30 y el 45 de ahorro de consumo de energía primaria no renovable, te dan el 40. Que solo hay una vivienda dentro de ese edificio, el tema, si es una vivienda unifamiliar, pues como tope te darán 6.300 euros. Y luego, si tu edificio tiene 10 viviendas, pues te dan el 40% de la ejecución con un tope de 60.300. ¿Vale? Por cada vivienda, pues le corresponden 6.300 euros. Y nada, sencillo, ¿vale? Tampoco tiene muchos requisitos, simplemente que justifiques estos valores. Y luego, si te encuentras dentro de zonas climáticas D y E, también tendrás que justificar que ahorras un 30%, un 35% la demanda energética, ¿vale? No solo consumo. ¿Vale? Pues esto, pues y bueno, en zona C, un 25% de reducción. Esto lo hace que no solo, por ejemplo, en zona climática de Y, que no ponga fotovoltaica y cambies la caldera de gas, sino que aparte de eso, mejores la envolvente térmica del edificio para que tu edificio demande menos. ¿Vale? No solo meter energías renovables y mejorar los equipos de generación térmica. ¿Vale? Aquí obligan a actuar sobre las medidas pasivas. Y el programa de ayudas en viviendas, este es un poquito más limitado. Este es para pisos dentro de... Bueno, el programa de ayudas en viviendas puede ser una vivienda individual dentro de un edificio o una unifamiliar. ¿Vale? Aquí para acceder a la ayuda tendrás que justificar que reduces una demanda en demanda energética un 7% o que reduces en consumo de energía primaria no renovable un 30%. ¿Vale? Eh, bueno, aquí interesaría más si las viviendas unifamiliares se pueden acoger a uno u a otro, pues interesaría más esta, ¿no? Si consigues un ahorro del 30% en consumo, pues venirte a esta te vendría mejor, ¿no? Que son 6.300 euros tope y aquí son 3.000 euros. Pero bueno, eso ya depende, depende de las circunstancias, porque a lo mejor una unifamiliar pues, ha modificado la envolvente térmica, pero no consigues una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30%. Pero sí que has alcanzado una reducción de la demanda. Entonces solo te puedes acoger hasta... Porque esto es reducción de demanda energética del 7% o reducción del 30%, ¿vale? O es cumplir uno u otro. Entonces, una sustitución de ventanas en una vivienda individual de un edificio, pues lo normal es que sí que alcances un 7% de ahorro en demanda, en una reducción de demanda, pero que no alcances una reducción del consumo de un 30%. Entonces, bueno, vamos a hacer un 5 minuticos de descanso y nos metemos con los programas autorizados para la certificación energética. ¿Vale? Bueno, de media hora se nos ha ido un poquito más. Ahora voy más rápido y ya está. Bueno, 5 minutos y empezamos. Contesto. Vale. ¿Son compatibles los dos tipos de ayudas? Por ejemplo, una comunidad de un edificio quiere reducir el consumo aislando los cerramientos opacos, pero con esta obra no cumple los criterios de H1, porque hay viviendas de carpinterías antiguas. ¿Pueden los propietarios de estas últimas acogerse a las ayudas por vivienda? Sí, sí que pueden.
sencillo. Yo supongo que será, a ver, H1, porque en el factor K, ¿no? El global, como superará más del 25% a la hora de hacer el sáter, habrán modificado, querrán modificar más del 25% de la envolvente térmica, Sí, por lo tanto ese tiene es que, el caso, sí. vale, tiene que cumplir el factor K. Entonces, luego o sea, tendrás que justificar el que cumples. Si no cumples, te tendrás que ir a las viviendas individuales. Claro, pero la permeabilidad, por ejemplo, pues tampoco la cumple. Claro, no cumple casi nada, por eso. Hombre, si la permeabilidad, si es las ventanas que no se han modificado, no tienen Claro. por qué cumplir permeabilidad. Bueno, pero están dentro del 25%. Si se cambia toda la envolvente, se rehabilita todos los, los cerramientos opacos, y la mitad de los vecinos tienen ventanas nuevas ya. Entonces, no le quieren pagar las ventanas a los que no han cambiado. Y se plantea esta problemática. Claro, Correcto. Vamos a ver qué dice el código técnico en este aspecto. claro. Sí, sí, Vale. ahí. Sí. Bueno, bueno, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación. Bueno, intervenciones en edificios existentes, reformas. Vale. Condiciones de la envolvente térmica. eh, las individuales. Mira, que en el caso de Es que reformas, además estamos en un E1. Jo, N1. Ah, bueno. E1, casi nada. Mm. Aquí, por ejemplo, los elementos individualmente sí que cumplirían porque se sustituyen, o sea, porque solo tienen que ser los que se sustituyan o incorporen. Cada elemento, ¿vale? El U-límite, que es para ventanas y envolvente térmica, cada elemento. Pero luego, el coeficiente global de transmitencia de calor en la envolvente térmica del edificio, edificios nuevos, aquí es a lo que se refiere el compañero, ¿vale? Reformas en las que se renuevan Ahí, más del ahí, 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio, pues tendrá, bueno, según la capacidad del edificio, tendrá que cumplir el K límite de mm, 0,83 o 0,90 o la no, interpolación no, está según en la columna de la derecha, que es la más desfavorable, claro. esta. Vale, ahí el problema que tiene el compañero es que ha intervenido sobre más del 25% de la envolvente, pero muchos de los vecinos no han modificado su ventana, por lo tanto, la envolvente, el factor K, que es la tramitancia térmica global de toda la envolvente, la media de toda la envolvente, se les va este valor porque hay algunos vecinos que no la han modificado. ¿Vale? Claro. Entonces tendrías que ir a vivienda. De todas maneras, tendrías que calcularlo porque hace junio, julio, modificaron, modificaron bueno, esto puede justificarlo de dos maneras. El K-límite te lo puedes saltar, pero te lo puedes saltar. Aquí está. Esto se modificó en junio-julio. Alternativamente, en los edificios o cuando se trate de intervenciones parciales en edificios existentes, las partes de los mismos sobre las que intervengan cuyas demandas de calefacción y refrigeración sean menores en ambos casos, de 15 kilovatios hora, podrán excluirse del cumplimiento del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica. O sea que Podrías, si tu sí, edificio Si tu edificio en la demanda de calefacción es inferior a 15 kilovatios hora y en refrigeración también es inferior a 15 kilovatios hora, no tienes que cumplir el factor K. Esto lo hacen porque si tú has utilizado un muy buen diseño del edificio o has intervenido donde, o sea, si tu consumo es muy bajo, o sea, si tu demanda es muy baja, ¿para qué te voy a obligar a que metas mucho más aislamiento del que necesitas? ¿Vale? O sea, ¿para qué por vas el tema de las condensaciones, supongo que lo dirán. ¿El qué? No te he oído bien. Perdón, por las condensaciones. Bueno, aquí yo creo que es a nivel más lógico. Es decir, coño, si tengo poca demanda energética,
¿para qué voy a meter más aislamiento del que necesito? O si, por ejemplo, mi suelo, depende de qué zona climática, mi suelo mejora. Si no tengo aislamiento en el suelo, pues en verano va a disipar calor y me va a funcionar mejor que si, que si le pongo aislamiento o si mi tramitación térmica es muy baja. Por lo tanto, dices, coño, si has utilizado un buen diseño y tienes poca demanda energética, no hace falta que me cumplas el factor K, ¿vale? Pero bueno, esto tendrías que verlo. Como ya veremos luego en certificación energética dónde se ven las demandas, bueno, el certificado energético es claro, hay un apartado que pone demanda de calefacción, demanda de refrigeración. Si cumple estos parámetros, no habría problema. Si no, tendrías que ir a la, a la de viviendas, ¿vale? A la de 3.000 euros por vivienda. Que esa, Sí, eh, la pregunta era si los propietarios que tienen las carpinterías antiguas pueden acogerse a la subvención para el cambio de carpinterías. Y claro, si eso afecta al comportamiento global de todo el edificio, ¿eh? Entonces, ¿dónde está? sí que pueden acogerse, claro. Si tú en tu vivienda mejor reduces el... No sé si está muy lejos. Si tú en tu vivienda, que es esta, reduces el 7% en demanda energética, ya optas a estos 3.000 euros. Habría que hacer la certificación energética de la vivienda, de las viviendas afectadas por separado. Sí, Bueno, vale. al final es que o te acoges a al edificio como una unidad y cumples los requisitos, o te vas a No, este y cada vivienda se contempla como una unidad. Entonces tendrías que hacer el certificado de una vivienda. Emilio, es que el problema está en que esos requisitos que es los otros, los que están en la otra pantalla, los cumple de sobra, porque paso de casi llegó al 60% de ahorro de consumo. Pero tienes que cumplir Pero, código técnico, si no, no puedes. claro, pero el código técnico no lo cumple, Por eso, entonces no puedes. porque estoy en la columna de la derecha del todo, en la E1, y no, los requerimientos son muy estrictos. Entonces es que no puedes. Si no cumples código técnico, no puedes hacer esa Claro. intervención. Para cumplir Entonces, el código técnico necesito cambiar esas carpinterías. si no, Esa es la cuestión. si no te tienes que ir a las otras ayudas, A las de 3.000. a estas. Y coger Bueno, cada vivienda individualmente. vale. O, Bueno, ir- pues o, me- o ponerle más aislamiento, es que como tampoco sé cómo es el no, edificio. no, 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 no lo solucionas con más aislamiento. No, da Pues, igual, porque no o- cumples lo otro. bueno, de todas maneras creo que se modificó la normativa y de propiedad horizontal y creo que con una mayoría simple en votación de los propietarios están obligados a ejecutarlo, Ya. ¿vale? Por motivos de eficiencia energética y tal. No sé yo de propiedad horizontal, pero sé que con mayoría simples ya te pueden obligar a intervenir, o sea, a hacer la obra. Luego ya pues, aspectos de yo no quiero, yo no pago, es que en comunidades, pues eso ya son temas que no son de esto. Vale, Ya, 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 ya. vale, Pero bueno, vamos a seguir, que si no, pues, luego al final pues dejamos ahí media horilla para... Pero por lo menos vamos avanzando, ¿vale? Y muchas gracias por la pregunta, que si no esto se hace muy tedioso, estar aquí solo hablando. Vale. Bueno, pues nada, vamos a seguir con los programas autorizados del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. ¿Vale? Bueno, voy a hablar de vivienda nueva y vivienda, o sea, edificio nuevo, edificio existente. ¿Vale? Porque hay programas, programas del Ministerio que están autorizados para la certificación energética de edificios, ya sea edificios en fase de proyecto, edificios terminados o edificios existentes. ¿Vale? En este enlace que... Vaya, tengo que salir de aquí para poder darle. Ahí no lo he puesto como... Bueno, da igual.
Lo copiáis en... y ya está. Vale, vais a los procedimientos para la certificación y aquí os aparece el listado. El procedimiento general para la certificación energética de edificios en fase de proyecto, terminados y existentes. Y aquí os aparecen las herramientas que están autorizadas por el Ministerio para la certificación energética. Vale, bueno, esto es, si queréis entrar, pues lo vais y lo analizáis un poco. Vale, entonces, programas reconocidos en fase de proyecto de obra nueva y edificios terminados y edificios existentes, están estos cinco. ¿Vale? El HULC, que es la herramienta de referencia, que es la más utilizada. CIPC MH Plus, SG Safe, Tecton 3D y el C3X más un complemento de obra nueva. Y luego tenemos los programas reconocidos de edificios existentes, ¿vale? Los que solo puedes utilizar cuando haces un certificado energético de un edificio existente. Para edificios existentes, pues podéis utilizarlos todos. Para edificios nuevos, en fase de proyecto, pues solo podríais utilizar estos tipos. ¿Vale? Luego se dividen por procedimiento general y por procedimiento simplificado. El procedimiento general, ahora veremos cómo funciona, y el procedimiento simplificado también. Bueno, estos son los motores de cálculo que utilizan el Esto2, el DOE2, el Energy Plus, pero bueno, esto tampoco hace falta saberlo ni nada. Simplemente con que sepáis que para justificar las ayudas o, o para hacer un certificado de eficiencia energética de edificio o de obra nueva, pues podéis utilizar cualquiera. Si es para rehabilitación, podríais utilizar cualquiera de estos. ¿Vale? Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre unos y otros. Tampoco vamos a meternos mucho porque si no nos podríamos tirar aquí horas y horas. ¿Vale? Las que son de procedimiento general, lo que hacen es un cálculo prestacional horario. ¿Vale? Lo que hacen es expone a tu edificio a las condiciones ambientales y de uso horarios. Te calcula demandas, consumos y temperaturas. Lo que, lo que hace es que coge tu edificio, cuando tú haces la geometría de tu edificio, le introduces la envolvente térmica por los materiales que tiene, las instalaciones que tiene, y hora a hora va calculando según las condiciones climáticas, que pues si le pones zona climática B, pues coge las condiciones térmicas y ambientales de la zona climática B, y entonces hora a hora te va calculando por las demandas y consumos. Y al final te hace un cálculo anual. Estas serían estas cuatro, ¿vale? Para eso necesitan el motor de cálculo. Entonces, pues bueno, digamos, van acribillando al edificio durante todas las horas del año. ¿Vale? O sea, es un cálculo prestacional. Es más detallado que el cálculo simplificado. Aunque el cálculo simplificado ajusta bastante y los resultados pues, son similares. Lo que hace el cálculo simplificado, pues coge tu edificio con las características, lo parametriza todas las características y lo compara con una base de datos de edificios existentes a nivel nacional que se han calculado con un procedimiento general y te dan un valor por comparativa. ¿Vale? O sea, estos no introducen hora a hora las, eh, las demandas climáticas ni de uso que tiene tu edificio, sino que al final hace una comparativa y te da unos valores determinados. ¿Vale? Bueno, vamos a detallar un poquito por encima, pincelada de cada una de las herramientas. El Hulk, pues al final es el programa de referencia y es el más utilizado. ¿Vale? Muchos de los programas que hemos visto antes, o algunos, tú generas la geometría, le metes las propiedades térmicas de la envolvente térmica
le introduces las instalaciones y luego puedes exportarlo a Hulk, ¿vale? Y que es bastante sencillo. El Hulk tiene una introducción manual de todos los parámetros. O sea, si tú quieres definir eh, bueno, un vidrio o un hueco, pues tú tienes que ir introduciendo la tramitancia térmica del marco, tramitancia térmica del vidrio. En las instalaciones, pues los rendimientos medios estacionales. Tienes que ir metiendo todos los datos. Al final es un poco, bueno, aunque generalmente los que están preparados, generalmente no, cuando haces una obra nueva, sí que tienes que introducir en cualquier programa de estos, tienes que introducir todos los valores, ¿vale? Todas las características térmicas de los materiales. En una obra existente, pues hay otros programas que te dan unos valores por defecto. ¿Vale? Pues, introduces eh, valores estimados, pues a lo mejor una ventana eh, metálica sin rotura de puente térmico y un vidrio simple. Y el programa te da la transmitancia térmica de ese elemento, porque la calcula. Bueno, la calcula. Según el año de construcción, ¿no? La zona, pues te da unas características de la ventana estimadas. En estos, en los de procedimiento general, sí que tienes que ir introduciendo tú todos los valores. Entonces, a la hora de hacer una rehabilitación energética, es complicado hacerlo mediante estos programas de procedimiento general, porque en cada uno de ellos vas a tener que conocer las características térmicas de todos los elementos. O sea, vas a tener que conocer la transmitancia térmica de la fachada, que si no haces una cata o no hay una zona que sea accesible para ver si tiene aislamiento térmico y qué tipo de aislamiento térmico, no vas a poder determinar la transmitancia térmica del elemento. O sea, ya tienes que hacer una cata para determinarlo y las propiedades térmicas del aislamiento. O sea, es muy complicado. No vas a saber en cubierta, pues tampoco las capas que tiene ese forjado. Por lo tanto, no se va a poder realizar mediante estos programas de certificación. Pero bueno, es bueno que los conozcáis, no solo para la rehabilitación, sino también para proyectos de obra nueva. Bueno, lo que ya decíamos, que tienen una introducción manual de todos los parámetros, de todos los parámetros, difícil introducción de la geometría, ¿vale? Es complicado, ¿vale? Hacer esto, pues lo puedes hacer mediante programa o lo puedes exportar mediante plantas en DWG y ya pues generar el edificio. Pero este es muy farragoso, el Hulk. Se nota que es gratuito. Bueno, son todos gratuitos, pero es complicado. Y no existe, sobre todo por esto, no existe la función de deshacer. O sea, tú te equivocas en la generación de la geometría y no puedes darle al botón de me he equivocado, doy para atrás. O sea, puede ser que cometas un fallo y tengas que volver desde el principio a hacer la geometría. ¿Vale? Entonces, hay que saber utilizarlo y estar acostumbrado para que tengas un trabajo fluido con este programa. Los resultados obtenidos pues, son muy fiables, ¿vale? Al final, cualquier régimen general, pues, salvo algunas modificaciones o el cálculo que lo genere de otra manera, pero más o menos te dan todos los de procedimiento general unos valores bastante fiables. Bueno, tenemos otro que es el CPC MH Plus. Bueno, igual son todos libres. Exporta Hulk, que es lo que hemos dicho antes. Introducción manual de los parámetros, que es lo mismo. A lo mejor a ver, sí que todos tienen bibliotecas de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, a la hora de realizar este elemento de fachada, por ejemplo, pues sí que tiene una librería de materiales. Bueno, el hormigón, pues te aparece ya con sus propiedades. Simplemente tienes que añadir capa y, bueno, y al final te genera el elemento de fachada. Pero al final tienes que ir a añadirle tú todas las capas. No te da no le dices año de construcción 1992, zona climática B,
y te aparece una tramitancia térmica del elemento de fachada, ¿vale? Sino que tienes que ir definiéndolos por capas. Introducción manual de todos los parámetros y acepta modelos geométricos en 3D en IFC4, ¿vale? Es un formato. En este caso el CIPE, tienes que generar la geometría con el IFC Builder y la exportas al CIPCERM H+. Es gratuito también el IFC Builder. Y entonces ya tienes la geometría donde puedes trabajar con ella. Los resultados obtenidos son muy fiables y lo bueno que tiene es que genera una memoria técnica automáticamente. ¿Vale? No como otros que, por ejemplo, Hulk solo bueno, te proporciona la verificación, sí, un documento de verificación y el certificado energético, pero, por ejemplo, CIPE sí que te da mucha información con la que luego puedes tomar conclusiones. Y una gran cantidad de información obtenida. El SG6, pues un poco del hilo de los dos anteriores, programa libre, exporta Hulk, introducción manual de los parámetros, igual, simulación de sombras en directo, lo bueno que tiene este programa, tiene otras cosas buenas, pero una cosa que tú puedes ir moviendo el edificio y aquí tienes una barra donde puedes decir, pues vas viendo la simulación del sol, ¿vale? Entonces, pues para las sombras y para la definición de voladizos y tema de sombras está muy bien. Bueno, tiene muchas más cosas, no solo eso. Tiene una fácil definición geométrica, ¿vale? O sea, va rápido a la hora de montar el edificio. Unos resultados obtenidos muy fiables y una gran cantidad de información obtenida también, ¿no? El C3X, que al final va a ser con el que más vamos a trabajar, sobre todo en temas de solicitud de ayudas, edificios existentes y rehabilitación de estos. Pues bueno, es un programa libre, introducción manual o por defecto de los datos, que esto es lo bueno que tiene eh, este programa, que al final, pues lo que decimos, mira, aquí tenéis parámetros característicos del cerramiento, propiedades térmicas, y tú aquí hay una pestaña que puedes poner por defecto estimadas o conocidas. Entonces, si conoces las propiedades del elemento, pues las introduces manualmente o mediante una librería de materiales. Puedes poner estimado o puedes poner por defecto, ¿eh? Por defecto, pues no lo conozco. Y si no lo conoces, pues te da una transmitancia térmica que ha estimado el programa en este caso, 2,38. ¿Vale? Esto es una herramienta bastante importante porque cuando vas a hacer una visita a un edificio, pues es complicado que llegues a alcanzar o llegues a conocer los elementos, o las propiedades térmicas de los elementos que vas a analizar. ¿Vale? Porque vas a analizar una ventana, llegas a una vivienda, pues yo que sé qué transmitancia térmica tiene el marco que hay instalado. Mm, Complicado. No van a tener una ficha técnica ahí guardada en una carpeta. Entonces, pues puedes estimarlo. Entonces, este es muy útil. Tiene una fácil introducción de los parámetros, ¿vale? Es muy intuitivo y luego el ejemplo lo haremos con este programa. No hay definición geométrica, ¿vale? No vas a poder ver el edificio en 3D como sí con las otras herramientas. O sea, ¿vale? En cascada pues, vas añadiendo cerramientos y luego dentro de estos cerramientos las ventanas, puentes térmicos, ¿vale? Y vas introduciendo todos los datos. Y resultados muy ajustados a la realidad, ¿vale? No son lo que son los otros, que sí que van mucho al detalle y tienen un cálculo horario. Ah, mira, he puesto el Hulk es compatible con los archivos de Revit. No. O sea, yo creo que tendrías. Bueno, es que vamos a ver. Hulk es complicado. Es que han puesto por el chat si Hulk es compatible con archivos de Revit. Para pasarlos de Revit a Hulk, si no me equivoco, tendrías que pasar de Revit a DWG y en DWG
trabajarlos porque es en DXF lo que lee. Y a la hora de realizar la geometría, es que no me quiero meter mucho en eso, pero es complicado. Para que te hagas una idea de cómo, sí, por encima de cómo habría que exportarlo un DXF. Un segundo, que estoy en otra pantalla. Ya la voy ya. Yo qué sé, por poner algo, ¿eh? Bueno, es que lo he hecho demasiado grande. Ah, joder. Pero tú puedes tener los planos de una vivienda en Revit o en AutoCAD, pero luego tienes que trabajarlos para poder exportarlos a... Es un ejemplo, ¿eh? Porque esto pues, simula las particiones que tienes dentro de tu vivienda. Y cuando voy a introducir los elementos... Perdón, tengo que modificar esto un poco. Imagínate que yo tengo aquí 3 estancias en una vivienda. Yo cuando voy a exportar a Hulk, no exporto directamente, o sea, no guardo en DXF y lo abro desde Hulk, sino primero tengo que trabajar sobre este plano. Sobre este plano lo que tengo que hacer es dividirlo por, bueno, si es una unifamiliar, bueno, lo puedo hacer global, pero yo me tendría que ir a la cara interior de esos cerramientos y definir un espacio. Entonces mi plano lo tendría que, yo lo eliminaría y solo me quedaría con este espacio. Y solo puedo llevar a Hulk la planta. Y ya en Hulk levanto los cerramientos y manualmente voy metiéndole las ventanas. Es complicado. Es complicado y cuando tienen muchos espacios, eh, es un trabajo de chino, básicamente. ¿Vale? Porque encima, si yo lo tengo así, estos 4 espacios, no puedo exportar directamente, sino que a cada espacio le tengo que asignar una capa. ¿Vale? Tendría que tener aquí 4 capas, una para cada espacio. Si yo aquí tengo un punto que se me ha ido, si yo tengo este espacio que lo he generado, ¿ves? Y aquí se me ha ido este punto, y está muy cerca, pero no se une, ya me saldría un error que tendría que volver al AutoCAD, volver a hacerlo perfecto. Es muy complicado. No es tan sencillo. Bueno, pues al final estos temas de rehabilitación vamos a utilizar el C3X, ¿vale? Por eso vamos a hacer el ejemplo después con este programa. El CERMA, pues es tipo C3X, no tiene, pero introduciendo manualmente todos los datos. Programa libre, introducción manual de todos los datos, no tiene por defecto ni estimados, es fácil introducción de los parámetros
no hay definición geométrica, o sea que es igual, tú no ves el edificio en 3D, resultados ajustados a la realidad y el entorno gráfico no es muy intuitivo, ¿vale? Porque es un poco complicado, no sé. es- Al final eso tiene que valorarlo cada uno. El que esté acostumbrado a trabajar con el CERMA, pues trabajará muy bien y el que no, pues como en todos los programas, pues se hará un lío. Entonces, bueno, estos son los programas que podéis utilizar para la certificación energética y para proyectos de obra nueva o para obtener un certificado de eficiencia energética. Y ahora, pues como hemos dicho al principio, vamos a empezar con la termodinámica de los edificios. No suena muy mal, pero es un poco para que conozcáis cómo, de manera general, sin introducirnos, vamos a introducirnos en aspectos que son, yo creo, importantes a la hora de afrontar una certificación energética o una rehabilitación energética y para que tengáis más conocimientos acerca de los elementos que constituyen la obra o el edificio y cómo manejarse con los cálculos de transmitancia térmica o generación de sombras, un poquito que luego son herramientas que vais a utilizar si os metéis en profundidad en rehabilitaciones energéticas o en certificación energética. ¿Vale? Pero yo creo que es importante para que estéis habituados a un cálculo rápido en alguna cuestión que os salga, sin necesidad de dedicarle mucho tiempo. Entonces, nada, simplemente no vamos a ver cómo calcula un programa de certificación energética en régimen general cada elemento o cómo calcula la demanda global, pero sí, por ejemplo, pues en elementos opacos en una fachada, pues la transmitancia térmica. ¿Cómo calcular la transmitancia térmica, ¿no? O conceptos de resistencia térmica, conductividad térmica. Un poco para que os suenen y que sepáis calcular. Por ejemplo, en demanda energética de agua caliente, pues cómo calcular los kilovatios hora que suponen el calentamiento de un caudal de agua caliente. Un poquito conceptos que creo que pueden ser importantes. Y en definición de sombras, por ejemplo, sí que es importante porque luego lo utilizaremos ahora, en este caso, en el C3X. Porque hay programas de certificación energética que ya como tiene una geometría, el CTSX no tiene el modelo en 3D, pero hay otros programas de régimen general, de procedimiento general, que sí que tienen el modelo en 3D, pues ya automáticamente te calculan el patrón de sombras. En, en C3X sí que habrá que introducirlo manualmente. Pues entonces, puentes térmicos pues no van a ser una pincelada porque no vamos a calcular manualmente puentes térmicos. Pero los programas de cálculo que sí que hay son conceptos que deberíamos saber, como técnicos que nos vamos en principio, ahora a centrar en la rehabilitación energética, porque es un nicho de mercado, pues estar un poco y conocer cómo funciona un edificio, cómo se calcula la demanda y cómo se calcula el consumo, en aspectos generales, sin introducir mucho. Bueno, a nivel de demanda de la envolvente energética, para el cálculo de la demanda de la envolvente energética, pues estarán los elementos opacos, los elementos semitransparentes, las ventanas y los puentes térmicos. ¿Vale? Entonces, para entender lo que es la envolvente térmica, pues nos referimos a elementos que separan las zonas habitables con el exterior. ¿Vale? Aunque luego sí que se podrá no hace falta que sean zonas habitables, puedes tener una zona no habitable dentro de, dentro de la envolvente térmica, pero para que se entienda, al final es lo que separa las zonas habitables de las zonas no habitables, ¿vale? Pues teniéndose cubiertas, fachadas, suelos, ventanas y puentes térmicos, ¿vale? Todo lo que sería, eh, en este caso no está muy bien dibujado, pero cubiertas, fachadas y suelos. Para
lo que vamos a hacer en este capítulo de elementos opacos es saber cómo calcular la transmitancia térmica de este elemento. En este caso, bueno, cubierta o suelo, ¿vale? Porque cuando hay una diferencia de temperatura entre interior y exterior, pues hay un flujo de calor. Entonces, cuanto menor sea la transmitancia térmica del elemento que divide, pues menor van a ser las pérdidas energéticas. Por lo tanto, menos consumo va a tener nuestro edificio. Bueno, para ello, pues, bueno, yo supongo que mucha gente sabrá cómo calcular la transmitancia térmica de un elemento, pero si no, pues hay que meterse en ello y para saber cómo calcularla. ¿Vale? Bueno, para calcular la demanda energética de un edificio hay que definir las transmitancias térmicas de todos sus elementos. ¿Vale? Esto es lo que hacen los programas de certificación. Los programas les defines pues, las cubiertas, las fachadas, los suelos, y él ya automáticamente pues, lo somete a las condiciones ambientales que hay, ¿no? Lo que hemos dicho del régimen general, pues el, el programa sabe, tiene un... A ver, que no se ve el ratón, aquí. Sabe en cada hora del día, del mes y de todas las horas del año a qué temperatura estás aquí fuera y las condiciones de humedad y todo. Entonces dice, el día 1 a la hora 1 estás a 0 grados y en el interior tienes que tener las condiciones de confort que son X. Entonces dices, como tienes aquí una temperatura, tienes un flujo energético, tienes un flujo de calor de X kilovatios. Un flujo de X kilovatios hora. Bueno, a lo largo de una hora, pues por aquí pierdes tantos kilovatios hora. Eso lo hace porque sabe la transmitancia térmica que tiene este elemento y la diferencia de temperaturas. Entonces, eso hora a hora al final te dice cuánto consumo tienes, cuánta demanda anual tienes. ¿Vale? Porque este flujo de calor, este flujo de calor que se te está yendo hora a hora, lo va a compensar los sistemas de climatización que tengas. Cuando se vaya un kilovatio hora por aquí, se activará el sistema de climatización y te dará un kilovatio hora térmico. Entonces, te va a aguantar las condiciones de confort. Entonces, todos estos cálculos pues, los va a hacer el programa de certificación. Pero nosotros tenemos que saber pues, cómo calcular, por ejemplo, la transmitancia térmica de este elemento, porque va a ser fundamental para reducir el flujo de calor. Pues bueno, al final la transmitancia térmica de un elemento va a depender de las capas que tenga ese elemento y de las propiedades térmicas que tenga cada uno de estos elementos que forman la fachada. Bueno, como aspectos generales, pues la transmitancia térmica son vatios partido metro cuadrado y Kelvin, ¿vale? Y es la inversa de la resistencia térmica. Está ahí bien. Bueno, esto es solo, ¿vale? 1 dividido la resistencia térmica de este elemento. La transmitancia térmica, pues es la transmitancia térmica es igual a 1 dividido la resistencia térmica que ofrece este elemento, pero la resistencia térmica que ofrece este elemento es, es igual a resistencia superficial exterior, que es la capa de fuera, digamos que una capa imaginaria que hay de superficie, que también tiene una resistencia, ¿no? A la transmisión térmica. La resistencia superficial interior, igual en su capa interior, también ofrece una resistencia para el flujo de calor. Y luego cada una de las capas que forman el elemento divisorio, ¿no? De fachada. Entonces, ¿cómo se caracteriza la resistencia térmica de... Esto es hemos puesto un mortero. Un mortero, pues según su espesor, que lo tenéis aquí, su espesor y la conductividad térmica que tenga el mortero. Entonces, al final, todos los materiales, pues la conductividad térmica es propia de cada material, ¿vale? O sea, en la ficha técnica, pues te pondrá pues el medio pie de ladrillo métrico catalán, tanta conductividad térmica.
o si no, en cualquier librería, en la librería de materiales de código técnico, te aparecerá, te dirá, pues el ladrillo métrico catalán tiene tanta conductividad térmica. Vale. Pues yo, como sé el espesor que tiene, puedo calcular la resistencia térmica. Es un cálculo muy sencillo. Y entonces, para conseguir la global, la tramitancia térmica de la fachada, pues lo que tendré que hacer es dividir uno entre la resistencia superficial exterior, que ahora veremos de dónde la tenemos, y la interior, aquí lo tenemos. Y luego, ¿qué resistencia térmica me ofrece el mortero? Pues el espesor que tenga entre su conductividad, más, aquí lo vemos, más el espesor que tenga el ladrillo, dividido su conductividad térmica. Y así, pues, va sumando y obtienes la tramitancia térmica de la fachada. ¿Vale? Bueno, aquí os lo he puesto, pues, la definición de esta fachada. ¿Vale? Pues el mortero de cemento, pues, en metros, tiene 2 centímetros y una conductividad térmica de 0,55. Estos datos están obtenidos de la librería de código técnico de materiales. Y así con todo, su espesor y su conductividad. ¿Vale? Pues entonces, para calcular la tramitancia térmica del elemento, pues lo único que tenemos que hacer, esto no sé si puedo pasar así. Nada, simplemente. El mortero de cemento, ¿qué resistencia térmica tiene? Es su espesor entre la conductividad térmica, 0,036. El ladrillo, 11 centímetros y medio, dividido su conductividad térmica, 0,111. ¿Vale? Pues, y ya tenemos las resistencias térmicas. Tenemos las resistencias térmicas de los elementos. ¿Vale? Y ahora vemos dónde tenemos las resistencias térmicas exterior e interior. Para esto tenemos que irnos al documento de apoyo del documento básico de HE y el 1. ¿Vale? En la página del código técnico, simplemente aquí tenéis el documento general y aquí tenéis los documentos de apoyo. ¿Vale? Puentes térmicos, comprobación de limitación de condensación y el cálculo de parámetros característicos de la envolvente térmica. Si nos vamos aquí, bueno, aquí tenéis la metodología que estamos viendo, ¿vale? La de tramitancia térmica del elemento. Aquí podéis ver, pues en una posición del cerramiento y sentido del flujo de calor, pues tendréis una resistencia superficial exterior y una resistencia superficial interior. Cerramientos verticales, cerramientos horizontales y flujo bueno, y aquí pues según el flujo, ¿vale? Si el flujo de calor es hacia abajo o hacia arriba. En fachadas, pues tenemos resistencia superficial exterior 0,04 e inferior 0,13. Simplemente estas dos. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular la transmitancia térmica de la fachada. ¿Vale? O sea, pues es simplemente pues, aplicar. El cálculo es muy sencillo, no es complicado en absoluto. ¿Vale? Pues aquí tendríamos una fachada de 0,98 vatios metro cuadrado Kelvin, que es como se definen. Vale. Aquí tenemos un ejemplo de cálculo. Ejercicio. Vale. Un ejemplo de cálculo. Para que veáis cómo luego podéis sacarle partido a un cálculo así rápido. El ejemplo de cálculo, pues tiene 0,98, que es la que hemos visto antes, la tramitancia térmica de esta fachada, y tenemos un parámetro de 10 metros cuadrados. Una diferencia de temperatura entre interior y exterior, bueno, 20 Kelvin, da igual 20 Kelvin que 20 grados. Bueno, sí, porque la diferencia de temperaturas da igual. Ponte que en el interior hay 20 grados y en el exterior hay 0 grados. Y durante un tiempo de 2 horas. ¿Cuánta energía se nos está demandando nuestro edificio? ¿O cuánta energía se nos está yendo por este muro durante 2 horas? Pues es simplemente
la transmitancia térmica que tenemos aquí por 10 metros cuadrados por una diferencia de temperatura de 20 Kelvin por 2 horas, pues nos están yendo 0,40 kilovatios hora. Esto al final es lo que hace, este cálculo lo realizan los programas de certificación mediante el método general para todos los elementos y horas. ¿Vale? Esto lo hace y a final de año te dice, tu edificio tiene una demanda de 50 kilovatios hora por metro cuadrado y año. Pues lo que ha ido haciendo ha sido sumando todos estos kilovatios hora por fachadas, cubiertas, y lo ha dividido entre la superficie útil de la vivienda y te da el valor por metro cuadrado de año. Vale, esto es un ejercicio, vale, en una rehabilitación energética, por ejemplo, ¿no? Tenemos un estado previo y estado reformado. En una rehabilitación energética dispongo de una solución de fachada, como se indica en el estado previo, y se va a añadir una capa por exterior de aislamiento térmico XPS. ¿Cuál será la transmitancia térmica del estado posterior? Yo tengo el estado previo, me han dicho el estado previo, tengo 0,85 de transmitancia térmica, este elemento. No sé ni las capas ni nada. Simplemente sé que tengo un elemento que tiene una transmitancia térmica de 0,85. Y le voy a añadir un espesor, un SATE, vamos a simular un SATE, de 6 centímetros, con una conductividad térmica de 0,034. Y entonces me está preguntando, ¿cuál será la transmitancia térmica del estado posterior de este estado? Vale. Vale, aquí lo tengo hecho, pero vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Lo que pasa es que tendré que salir de la presentación. No sé si lo veis, porque a lo mejor está muy pequeño. Vale, pues yo tengo el estado actual, que es el estado previo, que son 0,85 vatios metro cuadrado Kelvin. Voy a, que si no, esto es igual a 1 dividido la resistencia térmica. Vamos a hacerlo sin unidades y luego, como luego tenéis en la siguiente diapositiva, pues ya lo veréis, ¿vale? Pero para hacerlo lo vamos hablando. Entonces, el estado la transmitancia térmica de este elemento del global son 0,85, pero la transmitancia térmica es igual a 1 dividido su resistencia térmica, 0,85, y su resistencia térmica, como hemos dicho antes, era la resistencia superficial exterior más resistencia superficial interior más la resistencia superficial del elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 3 más el elemento 4 más el elemento 5. Como yo no tengo estos datos, porque solo me ha dicho cuál es la transmitancia térmica global, pues yo asumo que todo esto es un elemento del 1 al 5. Pues digo, más la resistencia térmica del elemento. ¿Vale? Entonces la resistencia superficial exterior, como es una fachada, la conozco, y la resistencia superficial interior también la conozco. ¿Dónde están? 0,04 y 0,13. ¿Vale? Resistencia superficial exterior e interior. Y ahora ya me he ido. Aquí. Entonces esto sería 0,85 es igual a 1 dividido 0,04 más 0,13. Luego acabamos de 0,17 más
resistencia térmica del elemento. Pues despejamos la resistencia térmica del elemento y esto nos da 1 dividido 0,85 menos 0,17. Resistencia térmica del elemento. Pues 1 dividido 0,85 menos 0,17 es 1,006. 1,006 metro Kelvin, metro cuadrado, vatio metro cuadrado, joder, Kelvin. Vale, entonces ya tenemos este elemento. Porque ahora lo que tenemos que determinar es la transmitancia térmica de este elemento, del estado posterior. Entonces, 1 dividido sería 0,17, que es la resistencia superficial interior más la exterior, más el elemento que acabamos de calcular, que es toda esta fachada, más 1,006, más la resistencia térmica del XPS. Entonces, esto lo vamos a borrar. Esto lo tenéis todo en la diapositiva siguiente. La resistencia térmica del XPS es igual, lo hemos dicho antes, el espesor del XPS, 0,06, dividido la conductividad térmica. 0,06 dividido 0,034 y da 1,65. 1,65, 1,765. Entonces introducimos aquí este valor. 1,765. La transmitancia térmica del nuevo elemento será 1 dividido 0,17 más 1,006 más 1,76. 2,936. La transmitancia térmica del elemento posterior dividido 2,936 a 0,34 vatios metro cuadrado y Kelvin. Vale, a ver si me he equivocado. No, aquí lo tenéis. Vale, esa es la diapositiva siguiente. He hecho el parón para hacerlo aquí, por si cuando vayáis a ver el vídeo, pues, queréis hacerlo aquí y luego comprobarlo. ¿Vale? Porque si no hacemos este cálculo, no vamos a poder obtener. O sea, necesitamos primero despejar qué resistencia térmica tiene este elemento. El 1, 2, 3, 4 y 5. Para luego añadirle esta resistencia térmica. ¿Vale? Bueno, esto tomároslo con calma, intentar hacerlo, porque lo primero es intentar hacerlo. ¿Vale? Porque si os equivocáis, mejor ya acudís aquí y ya comprobáis el cálculo a ver si lo habéis realizado bien o no. Pero por lo menos pensar de dónde vienen las resistencias térmicas y tal. Vale, pues nada, vamos a hacer un paroncillo de 5 minutos y si queréis las dudas que os hayan salido o activáis el micrófono o lo escribís por el chat. ¿Vale? Venga, pues nada, corto y hasta ahora.